Y vamos a hablar sobre este brote, sobre el brote que nos afecta, y es que hemos hablado en muchas ocasiones con la dirección de área y con todos los responsables sanitarios, auténticos profesionales, que hasta ahora, junto con representantes institucionales, han defendido el buen hacer no solamente de los sanitarios, sino también de la población de Fuerteventura para contener una curva de pandemia. Pero ayer se destacaba este hotel de Fuerteventura con 11 casos, 4 de ellos trabajadores y 7 familiares. Un caso que ha hecho disparar de nuevo el termómetro, el número de casos en Fuerteventura, que se han disparado hasta más de 70. Guadalupe Alemán, epidemióloga del hospital. Buenos días. Buenos días. Ahora sí escuchamos Vale, vale. perfectamente. Bueno, estamos hablando sobre el balance de datos ayer verdaderamente preocupante en Canarias y especialmente en Fuerteventura. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues la verdad que como bien saben, a nivel internacional están circulando cepas que cada vez son más transmisibles y eso supone que si antes a lo mejor de un caso pues se contagiaban en el entorno más cercano, pues 2 o 3 personas, ahora la tasa de contagio es muchísimo mayor, con lo cual un brote pues al final acaba pareciendo un brotazo, ¿no? Un brote muy grande, que es lo que estamos evidenciando ahora. Eh, Precisamente estos brotes que estábamos hablando que pertenecen al municipio de Tuineje, pues están asociados a la cepa brasileña y que, bueno, ahora mismo esta cepa pues tiene mucha más transmisibilidad que otras que han estado anteriormente circulando. Es decir, que no tenemos que estar del todo confiados, que es algo que estamos repitiendo, cuando sabemos que estamos inmunizados. Inmunizados, entre comillas, significa que tenemos las 2 dosis inoculadas. Exacto, exacto. La vacunación lo que ha demostrado es que evita la sintomatología, digamos que paliza, ¿no? Que disminuye los síntomas graves si te expones al coronavirus. Es decir, que si tienes un contacto o eres de repente COVID positivo, pues al estar vacunado, pues los síntomas son un poquito más leves que si no los tuvieras. Pero no evita que tengas síntomas, no evita que realmente puedas llegar incluso a estar hospitalizado. Es poca la tasa al final de hospitalizados en pacientes vacunados, pero puede existir, con lo cual no podemos relajar las medidas. Tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento, poniéndolo a la mascarilla, sobre todo cuando no controlemos ese ambiente epidemiológico, cuando estemos con gente que no sabemos dónde han estado y con quién se han relacionado. Ujú. Efectivamente. ¿Temen ustedes esta nueva medida que empieza a partir del sábado sobre el uso de retirar la mascarilla en espacios abiertos? Nosotros queremos pensar que la población va a ser responsable, es decir, nosotros sabíamos perfectamente que en los espacios abiertos, que nosotros sabemos por evidencia científica que no se produce contagios. Es cierto que es una medida pues que se aplicó precisamente pues para aquellos sitios, aquellas ciudades que la densidad de población era mucho mayor y en los espacios abiertos aún podía haber mucha acumulación de personas, pues bueno, pues al final una medida para todo el mundo y eso, ¿no? Pero vamos, que no tiene mucho sentido. Lo que sí puede pasar es que de no llevarla en los espacios abiertos, entremos en espacios cerrados un poco con esta seguridad de, bueno, no pasa nada, ¿no? Estoy vacunado, ya las tasas de incidencia está bajando, el número de contagios pues ya no es tanto, entonces no me voy a contagiar. No, no, no. Hay que seguir siendo conscientes de que en cualquier esquina puede estar el coronavirus y nos podemos contagiar. Es decir, que en los espacios abiertos mantengamos la distancia y tengamos menos riesgo de contagio no significa que no nos podemos contagiar en cualquier otro sitio. Yo en ese sentido, yo siempre les digo, bueno, en lo que es al aire libre, pues quítate la mascarilla, pero manténla siempre así como en la zona de la barbilla o a mano, para que precisamente cuando entres en algún espacio cerrado, pues con la misma te la pongas, o incluso cuando estés en la calle y de repente te pares a hablar con algún conocido, pues te la pongas, que no cuesta nada y te puede evitar mucho. Ujú. Guadalupe, esto que estábamos comentando de lo que ha ocurrido en Fuerteventura con esta cepa brasileña, ¿es lo que está ocurriendo también en Tenerife? La verdad que desconozco los datos de secuenciación de Tenerife. Sí que llama mucho la atención que precisamente los municipios de Tenerife que más contagios están teniendo son aquellos municipios más pequeñitos, es decir, no son los grandes municipios como Santa Cruz o La Laguna como en anteriores tasas de incidencia elevadas. Pero la verdad que sí que es cierto que hay ya está empezando a haber circulación de estas cepas que al principio eran casos muy puntuales y ahora pues a nivel incluso nacional, por ejemplo la
la Delta, ¿no?, que es la variante india, pues también ya está habiendo más transmisión comunitaria y se cree que en los próximos meses pues va a ser la cepa predominante. La verdad que desconozco cuál es la cepa predominante ahora mismo en Tenerife, pero son al final este aumento de incidencia es multifactorial, es decir, no es Ujú. solo porque de repente haya una cepa que contagie más, que sí, que puede ser a lo mejor la principal causa. También tiene que haber pues una persona que no esté respetando las medidas, que esté pues eso, a menos de 1 metro de distancia durante más de 15 minutos, luego que no cumplan las medidas una vez ya ha sido positivo, que eso también está empezando a notificarse cada vez más casos, ¿no? Entiendo que la ciudadanía pues ya está un poco cansada y digamos que pecan de exceso de confianza. No creo que lo hagan a posta, Ujú. sinceramente, sino el exceso de confianza de me encuentro bien, no va a pasar nada, ¿no? Y realmente si pasa, acabas contagiando a mucha más gente y al final pues acaba siendo un brote que no se puede controlar. Un poco está pasando pues eso, un poco muchas cosas que al final pues en Tenerife pues no dejan, no solo no baja, sino que además suben los datos. Efectivamente, es que ayer decían que 8 de cada 10 casos que se están registrando en Canarias pertenecen a esta isla, a Tenerife. Mm. Y es justamente el problema del conteo, ¿no? De que a nivel nacional nos puedan medir precisamente por los datos de Tenerife, por esa unidad territorial que es Tenerife y no por el conjunto de Canarias, lo que ayer preocupaba y mucho a los empresarios que decían que, bueno, este tipo de noticias que además han tenido, como decíamos, repercusión a nivel nacional, amenazaba con arruinar el verano de Canarias. Pues sí, puede llegar a afectar a esos niveles y la verdad que sería muy triste. Lo cierto es que ahora mismo con la globalización, nos creemos que estamos libres cualquier isla y en 2 o 3 días se puede montar también Correcto, un... cambia la realidad. Exacto, exacto. Entonces, es verdad que ahora el foco está en Tenerife, pero no debemos bajar la guardia nosotros tampoco. Eh, Nosotros podemos hacer medidas extras, ¿no? Si de repente tenemos que ir a Tenerife, pues aumentar un poco más la vigilancia, pues ser un poco más cautos, ¿no? Y no pues no contactar con mucha gente, aunque vayamos a ver familiares y demás, mantener las medidas, y eso puede contribuir precisamente a que el resto de islas no se contagie. Pero aún así, es que desde cualquier parte, o sea, es que en cualquier segundo ya te viene alguien, y sobre todo ahora en verano, ¿no? Te viene alguien de la península o de cualquier otro país, está sintomático, no pasa nada, o está vacunado, además ahora que puedes entrar a cualquier país ya con tu calendario vacunal completado, que lo repetimos, ¿no? Que el estar vacunado no significa que no puedas estar infectado. Y claro, ya te da esa falsa seguridad de, bueno, estoy vacunado, no pasa nada, y se puede montar en cualquier momento un brote. Entonces, en ese sentido, pues reiterarnos en lo mismo, ¿no? No hay que bajar la guardia y seguir manteniendo las medidas porque esto no se ha acabado. Y como vemos, nuevas cepas vuelven a surgir y estos virus son súper inteligentes y cada cepa es muchísimo mejor que la anterior, se transmite mejor, produce más síntomas, más graves, con más secuelas. O sea, no hay que confiarse. Bueno, y es que prácticamente Guadalupe, estamos hablando con Guadalupe Alemán, epidemióloga del Hospital de Fuerteventura, a la que agradecemos siempre mucho que nos atienda pues prácticamente en esa última hora tras las noticias que ayer se recibían y que de alguna forma es lo que estamos hoy analizando, están preocupando a toda Canarias. Además, son muchos los residentes de Tenerife que vienen a Fuerteventura o que habían elegido Fuerteventura para pasar sus vacaciones o viceversa, sobre todo los universitarios que estos días siguen en Tenerife, como decíamos, por esos exámenes finales. Siempre se ha puesto como ejemplo, Guadalupe, el caso de Israel. Israel es un país que había dado, bueno, pues agradecimientos prácticamente a toda la industria farmacéutica, a la ciencia para luchar contra la COVID, porque había reflejado datos verdaderamente alentadores. A principios de junio daba por derrotado al coronavirus. Se Ujú. vivía prácticamente sin restricciones. De nuevo, se ha producido lo que estamos describiendo, que en cualquier momento cambia la realidad. Así es, así es, así es. Siempre estos últimos meses habíamos puesto a Israel como el foco de lo que se tenía que hacer, ¿no? De una vacunación rápida, porque ellos hicieron como una doble actuación, ¿no? Una vacunación rápida y al mismo tiempo un confinamiento de la población, con lo cual bajaron muchísimo los casos en muy poco tiempo.
pero como vemos, pues relajaron las medidas, ya no había que utilizar mascarilla ni dentro ni fuera en los espacios, y es lo que siempre hemos dicho desde que salieron las vacunas, es decir, la vacuna es un gran avance, pero no evita, pocas son las vacunas que evitan realmente que tú desarrolles la enfermedad y que la puedas transmitir, muy pocas. La mayoría lo que hacen es paliar, es decir, disminuir los síntomas, precisamente para que no sean letales esas enfermedades. Pues es lo que les ha pasado, han vuelto a circular cepas que han provocado, pues ha vuelto a provocar infecciones, y ahí están otra vez pues sufriéndolo, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros? Por eso sí, hay que vacunarse, evidentemente, porque uno no quiere acabar en el hospital y sobre todo no quiere tener secuelas de esta posible infección, pero hay que seguir manteniendo las medidas. No hay que relajarse de ya estoy vacunado y ya está, no pasa nada. Hay que seguir manteniendo la distancia, poniéndose la mascarilla y haciendo higiene de manos, que son las medidas que han demostrado ser súper efectivas para controlar la transmisión, básicamente. Bueno, pues efectivamente, y además en el ritmo de vacunación, y con esto termino, lo estábamos contando prácticamente a diario porque el volumen de vacunación que se lleva en toda Canarias, pero especialmente en Fuerteventura, el esfuerzo de los sanitarios sigue siendo o sigue mereciendo el aplauso de todos. Más de 2.500, 2.700 vacunas diarias en toda la isla, y bueno, un porcentaje que se acerca al 30% de la población ya. No me gusta decir inmunizada porque es un lenguaje que creo que no está reflejando la realidad, vamos a decir con las 2 dosis administradas. Parece, Guadalupe, que empieza la vacunación a partir de 30 años, también en Canarias. Así es, así es. De hecho, aquí en Fuerteventura ya estamos vacunando a gente de 30 años. Y sí, totalmente de acuerdo, el esfuerzo que están haciendo los sanitarios, pero desde todos los estamentos, desde los administrativos que están organizando las agendas, los propios enfermeros que están duplicando turnos precisamente pues para poner todas las dosis que están agendadas, incluso la población que estamos sorprendidos porque también están participando mucho, es decir, pues al principio estaban un poco preocupados por la cantidad de negacionistas que aparecían, pero la realidad es que estamos bastante sorprendidos porque pues la mayoría se quieren vacunar. La verdad que sí que estamos muy contentos aquí en Fuerteventura, no solo por la implicación de los sanitarios, sino también por la respuesta por parte de la población. Así que esperamos que dentro de poquito ya de hecho, bueno, para adolescentes están estipulados que se vacunen a principios de agosto, con lo cual esperemos que antes de verano pues ya tengamos la mayoría de los posibles vacunados, de los que se pueden vacunar, de que tienen indicación, pues totalmente vacunados con la dos dosis. Nos lo decían ayer desde ese IES Puerto del Rosario, donde analizamos el fin de curso, que sería verdaderamente esperanzador comenzar en septiembre con toda la comunidad educativa, o buena parte de ella ya, con las vacunas, porque sería muy tranquilizador para un colectivo también, el de la comunidad educativa y todo ese sector de alumnos que han estado al menos 7 horas diarias con la mascarilla puesta, sin quejarse ni un solo día. Pues sí. Bueno, vamos a ver si se puede conseguir. Guadalupe, me parece que el verano va a ser un tanto agitado como vienen siendo los dos últimos. Mucho ánimo. Muchas gracias, buen día. Gracias, buenos días. Bueno, Guadalupe Alemán, epidemióloga, como decimos, del Hospital de Fuerteventura, que cada vez que Onda Fuerteventura acude a su llamada, responde con datos, con transparencia y nos ayuda a desgranar algunos de los datos. Nos parecía interesante también aclarar que los datos no pertenecen a los inmigrantes que han llegado en las pateras, las 7 pateras que han llegado durante los últimos 6 días a Fuerteventura. Y es que el conteo de la Dirección de Área de Salud de Fuerteventura no registra en esos datos que estamos dando los datos de las pateras, dado que son confinados inmediatamente, por lo tanto podrían inducir a algún error. Estamos hablando de casos locales y de ese brote que ayer se detectaba en un hotel de Fuerteventura por 4 de sus trabajadores y 7 de sus familiares, que ha alzado sin duda el número de casos en Fuerteventura. Insistimos, hace 2 meses estábamos en apenas 19 casos y a partir de hoy estamos ya en más de 70. La explicación, la cepa brasileña.